En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Delineamos el perfil de algunos personajes principales del drama de la Pasión y nos preguntamos, si hubiéramos estado presentes, ¿quiénes seríamos? En la sección Espiritualidad desarrollamos un tema candente, ¿qué es el mal? Y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿cuál es el mejor sacrificio que puedo ofrecer durante la Cuaresma? Y además, ¿está mal usar tatuajes? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios y hoy estamos comentando el Evangelio del Domingo de la Pasión. Como podemos ver, se da el drama terrible de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se da la oración en el Huerto de los Olivos y todos los pasos que justamente hacen del drama de la pasión un momento para nuestra espiritualidad y un momento para nuestra meditación. Como ustedes saben, Lo Inédito sobre los Evangelios busca justamente narrar los aspectos poco comentados y en el día de hoy entonces, al par de la escena dramática que tenemos frente a nuestros ojos, vamos a comentar algunos de los personajes característicos, evidentemente con muchas aplicaciones a nuestra vida espiritual. Pero antes les presento, o no sé si ya necesitan presentación, pero en todo caso, los integrantes del programa de hoy, el hermano Fernando Pío, que también nos vuelve a atender desde Roma. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y es además misionero en España. Y también tenemos desde Bogotá, Colombia, al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Fernando, una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia. Una alegría tenerlo, doctor Saúl. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, la Universidad Internacional de los Dominicos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy es el del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que puede ser encontrado en San Lucas, capítulo 22, versículos 14 en adelante. No vamos a leer el Evangelio antes de comentarlo, porque nos tomaría mucho tiempo y tenemos un espacio limitado. Pero podemos partir, eso sí, hacia el comentario, ya que es un evangelio muy conocido, pues narra todos los detalles de la pasión. Entonces dejamos a los oyentes la oportunidad de leerlo independientemente. Entonces, como podemos ver, los evangelios dejan transparecer con mucha claridad que en la pasión todo ocurrió de acuerdo específicamente con la voluntad de Dios Padre y con el consentimiento pleno de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, en razón de su ciencia divina, de su ciencia beatífica y de su ciencia infusa, nos comenta Monseñor John Clark, él conocía perfectamente y con detalles lo que esperaba. Y nuestro Señor, Todopoderoso, aquel que dominaba los vientos, dominaba los mares, dominaba las tempestades, tenía poder sobre los alimentos, multiplicando los panes y los peces, dominaba sobre las aguas, resucitaba a muertos. Sin embargo, lo acepta todo con la resignación de un cordero proferir una queja. Entonces nos colocamos ahora este aspecto del drama ocurriendo en el Huerto de los Olivos. Un aspecto muy interesante que me gustaría conversar de hoy, me gustaría ver con ustedes, que se trata yo soy, la afirmación que nuestro Señor, cuando le preguntan dónde está Jesús, y en ese momento entonces Él afirma yo soy, los retroceden y caen al suelo. ¿Qué significado tiene ese hecho? Esto yo creo que es muy importante recalcarlo porque en la tradición del Antiguo Testamento, en la tradición del pueblo de Israel, yo soy es el nombre que Dios le dice a Moisés que le transmita al faraón como su propia identidad. Es muy importante este nombre, yo soy. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se refiere a que Dios no es algo referido a alguien. Uno mismo se puede referir, soy el hijo de mi padre o el hijo de mi madre. Soy un habitante de tal país o de tal ciudad. Soy el que ejerce un oficio.
O sea, nosotros como criaturas nos definimos como referidos a otros que nos superan, que nos engloban y que preexisten a nosotros, son anteriores en su existencia a nosotros. Dios, por definición, es anterior a todo eso. Por lo tanto, Dios es el único que puede decir yo soy. Él es el principio. Él es el que define a los demás. Entonces, este recurso por parte de Cristo, que ojo, lo hemos visto muchas veces en los evangelios. Recientemente hemos escuchado, durante la Cuaresma, se lee el evangelio de la samaritana. La samaritana, cuando habla del Mesías, Jesús le responde, yo soy. Utiliza la fórmula propiamente de Dios. Por lo tanto, aquí Cristo está diciendo de forma pública y clara, porque eso no lo había dicho él previamente, en su vida pública a la multitud, a un conjunto que fuera distinto de sus discípulos, como era la samaritana, que es discípula, acaba siendo discípula, o los propios apóstoles, les dice, yo soy, o sea, soy Dios. Entonces, delante de esta expresión, no nos olvidemos, es el nombre de Dios en la boca de Dios. Los guardias caen por tierra. Ha sido una caída física, por un resplandor, ha sido por la fuerza espiritual del concepto. Bueno, sea lo que sea, fue por potencia divina, no hay duda alguna. Entonces los guardias, que eran los guardias del templo, caen por tierra, quedan inutilizados para poder seguir su actuación. Que es muy importante también, porque esto demuestra en la práctica lo que dice posteriormente nuestro Señor, que si a él lo atraparon, no fue porque él estuviera indefenso, sino porque él quiso obedecer al Padre. Me impresiona, ¿no?, meterme en la escena y ver que ante esa expresión que don Fernando destaca, características grandiosas y divinas, ocurre un hecho que debería haberlos conmovido a esos que querían prender a nuestro Señor. Pues caen por tierra. Es una definición de Él mismo, la mejor definición que puede existir de Dios. Él es todo lo que es. Y la naturaleza, y estos hombres demuestran que eso es así, demuestran el poder divino con el postrarse por tierra. Ellos, ¿por qué no le contaron a los fariseos y a los sumos sacerdotes que los estaban enviando que eso había ocurrido? ¿Habría sido de pronto esa ocasión para que se arrepintieran del crimen que estaban a punto de ejecutar? Estos mismos escribas, fariseos, autores de la ley, sacerdotes, también habían escuchado uno de los mayores milagros de Cristo nuestro Señor, sino el mayor, que la resurrección de Lázaro. Es muerto, ya olía y nuestro Señor lo resucita. Impresiona de todos estos hechos, bueno, evidentemente la grandeza de Dios que se deja prender de voluntad, y la dureza de corazón de quienes lo estaban queriendo prender y matar, ¿no? Y esa dureza de corazón no es solo de ellos, es una dureza del corazón del género humano concebido en pecado. Esa dureza de corazón no es también la dureza mía, tantos portentos me ha manifestado Dios con los que se ha querido congraciar. Porque es justamente una manifestación grandiosa, indiscutible, de la divinidad de nuestro Señor, y entre tanto la pasión continúa, ¿no? Porque Él desea, pero también, como dice muy bien el doctor Saúl, por la dureza de corazón de los protagonistas, ¿no? Ahora, hablando de ese problema, hay otros dos personajes aquí que podemos también pasar en revista, y sería la figura de San Pedro y la figura de Judas, que están también presentes en ese momento. Decir que son los dos personajes más característicos en la pasión, de hecho los más recordados, y se muestra plenamente, en ellos muestran lo que es propiamente una actitud, los dos muestran una actitud equivocada delante de nuestro Señor. Porque si bien Judas, traidor por excelencia, es el que en cierto sentido se puede decir inicia su muerte, no la causa porque Jesucristo es entregado y muere por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Judas. Pero Judas es instrumento del demonio, eso lo dice muy claro el Evangelio, para llevar a cabo esta entrega, esta muerte cruel. Él es un instrumento. Y él hace todo esto por una cuestión de interés económico, que era muy claro. Una cuestión también de un prestigio personal, ver entre las líneas como él quería ganarse, se había dado cuenta, los cálculos humanos, que la causa de Jesús tenía futuro, me arrimo, fuego que más alumbra, me voy con los sumos sacerdotes y les entrego su gran enemigo. Ahora bien, San Pedro, a pesar de todo, no hay duda, nadie duda de que amara a Cristo. Actitud, por un lado, por supuesto,
pero por otro lado todavía le falta esta madurez de la fe. Nuestro Señor ya le anuncia, ¿no? Diciendo que va a vacilar. No se olvidar de que dice que el demonio lo ha reclamado y que lo va a agitar como el trigo, de referencia a lo que sería el cedazo, a los granos de trigo que se reúnen, los sembrados, y se agitan juntos para separar lo que es el grano de los pellejos o de otras acciones y que quede solamente, o sea, el demonio está queriendo perturbar fuertemente a los apóstoles. Entonces, nuestro Señor le ha dicho que él, sabiendo eso, para que cuando se reponga, que va a caer, confirme a sus hermanos. Está avisando a nuestro Señor. San Pedro, infelizmente, de que él realmente quiere a Cristo, considera que él tiene esa fuerza. Ser una persona muy fuerte, con mucho carácter, edad, pero habituado al trabajo físico duro de pescador, un trabajo duro con empleados a su cargo, una persona con potencia y, humanamente hablando, con en sí. Entonces fue necesario este episodio todo de la pasión, en la que no solo Cristo, pierde aquel poder que podría parecer humano, porque muere, no seguimos por su poder humano, sino por su resurrección. El propio Pedro tiene que perder este poder humano, esta fuerza que él se considera que tenía, en su fallo en negar a nuestro Señor 3 veces. Como después pasará la resurrección, su amor, ¿sí? Y ahí repuesto confirma a sus hermanos como le anuncia el propio Cristo. Hay un escritor americano muy bueno que compara las psicologías entre San Pedro y Judas, que no compartían rasgos de personalidad. Es una afirmación que tal vez sorprenda mucho. Él dice que todos los discípulos de nuestro Señor, tal vez el más parecido a Judas era San Pedro, básicamente hablando. Ambos eran ambiciosos, que ambos eran hombres enérgicos, como lo acaba de escribir don Fernando, y que sí, que las cosas del mundo y las apariencias del mundo significaban mucho no solo para Judas, también para Pedro. Pero la comparación que establece entre ellos dos no termina ahí. El pecado que cometieron termina siendo fundamentalmente el mismo, pecado de traición. Traicionó por 30 monedas, el otro lo traicionó para mantener la vida o mantener un cierto prestigio a los ojos de ese mundo, pero San Pedro traicionó. Entonces, evidentemente, la diferencia abismal ese después, la mirada de nuestro Señor, como lo veremos, como lo hemos visto en el Evangelio. Pedro se arrepiente, la mirada, él se deja penetrar por la mirada de nuestro Señor, y como dice el Evangelio, ora amargamente, ocasión para que él reconozca, comentaba don Fernando, potencia natural no lo previno del pecado de traición, el pecado de traición. Se da cuenta que él depende enteramente de la gracia de Dios, de la unión con Dios, y en esa actitud, él, que lleva un camino muy parecido al de Judas, se distancia completamente, y lo veneramos hoy como el primer papa de la Iglesia, y al otro lo recordamos como el gran traidor, que fue instrumento del demonio para la traición. Uno reconoció su pecado, reconoció su debilidad, reconoció que la fuerza venía de Cristo, lloró amargamente su pecado y en eso se arrepintió verdaderamente y pidió perdón, y bueno, tuvo la redención, tuvo ese final maravilloso que todos conocemos. Entonces el drama continúa y ahí pasamos a un otro personaje que es también apasionante para analizar, y se trata de Anás, porque preso nuestro Señor es conducido brutalmente ante la presencia de Anás, y Anás es alguien que conoce toda la doctrina, acompaña paso a paso con mucha atención, con mucho empeño, se podría decir que con más empeño que nadie. Han observado a nuestro Señor en su vida pública, por tanto entienden todo, y sin embargo el auge de la maldad que estamos por ver es también increíble. Tenemos aquí propiamente, es complicado de definirlo de una sola manera a este personaje que es el sumo sacerdote. Es la persona que entraba en el Santo de los Santos anualmente después de una semana de purificación personal. Entraba en el Santo de los Santos y era la persona en la tierra que en principio tenía mayor contacto con la divinidad. Por lo de Israel, en el Santo de los, en el Santa Sanctorum, el Santo de los Santos del templo, estaba la gloria de Dios.
Dios habitaba aquella sala. La persona que tenía que estar preparada, lógicamente de esto nos habla mejor el doctor Saúl, espiritualmente también, humanamente hablando, estudio de la Sagrada Escritura, personal, tenía que ser el más preparado para reconocer a Dios. Tenía que serlo desde un punto de vista, digamos, establecido por la religión judaica. El que más interés tenía justamente Jesús fuera reconocido como Cristo. De ahí el profundo interés y las mentiras que se dicen, seguir parecer delante del pueblo a través de los romanos, que él lo que era no era más que otro más, confusa cantidad de agitadores políticos que había en la época de nuestro Señor. Tenemos aquí, me parece, que podemos ver uno de los aspectos de Anás, esta blasfemia en reconociendo a Cristo realmente como Hijo de Dios. No nos olvidemos que lo que hace decidir a los a Cristo el matarlo es justamente la resurrección de Lázaro. De eso, la resurrección de Lázaro no lo hacía un líder político, que actuaba con el poder de Dios. Entonces, porque lo reconocen como Dios, matar. Esto hay que reconocer que este pecado de esta profunda maldad, Judas no lo comete. De todo lo que dice don Fernando, ¿cierto? Nos imaginamos a un hombre muy conocedor, un hombre seguramente con mucha fuerza de voluntad, muchos dones naturales, tenía todos los elementos de doctrina, y los elementos históricos y de conocimiento para reconocer al Mesías. Impresiona eso, que el gran trampa que entre comillas le quería entender a Cristo era que él se anunciase como Mesías, y por eso le preguntan, ¿y tú eres el Mesías? ¿Y tú eres el Mesías? Hasta que nuestro Señor dice, yo lo soy. Entonces dice, listo, ya no tenemos nada más que alegar. Él mismo se condenó acá. Y resulta que sí era el Mesías. Pues tenían todos los elementos para reconocerlo. También como que esa situación es como una pregunta a todas las figuras de autoridad, ¿no? ¿Cómo están usando su autoridad? ¿Realmente la ejercen para el bien común? ¿Realmente buscan hacer brillar aquello que tiene que brillar con su autoridad? Se están apropiando de su autoridad, están creyendo que esa autoridad les pertenece por sí mismo, no es una delegación como si lo es de Dios, ¿no? Entonces es un apelo al corazón humano, ¿no? A la ceguera del corazón humano, es un apelo a cada uno de nosotros a decirnos, oiga, nosotros podemos caer en esa situación, le digo a nuestro Señor que nos haga ver las cosas que tenemos que ver realmente. Importante notar en la maldad de Anás que ya habían decidido, como el hermano Fernando dice, no solo la muerte de nuestro Señor, también necesitaban matar a Lázaro. Lázaro caminando y Lázaro estando presente era un permanente testimonio de la fuerza de nuestro Señor, de la divinidad de nuestro Señor que le había resucitado y era una figura indiscutible por el hecho de estar viva, figura indiscutible Lázaro, justamente del poder de nuestro Señor. Claro, nuestro Señor espera 4 días, ¿no? Él espera que el cuerpo huela mal, o sea, Dios mismo quiso que esa señal fuera muy visible, ¿no? Y a pesar de esa señal, viene la tradición, viene el pecado, viene... Lázaro caminando entre el pueblo les molesta porque es un testimonio permanente, ¿no? De este fue resucitado. Entonces también a nuestro Señor lo quieren matar y a Lázaro también. Es una ansia homicida terrible. Muestra propiamente cómo eran propiamente instrumentos del demonio, de esta ansia del primer homicida, ¿no? Sí, realmente tremendo. Pasemos entonces un poquito más adelante hacia la figura del gobernador, que es justamente Poncio Pilatos, y un gobernador que reúne, por así decir, casi todos los defectos que se pueden enumerar en alguien que es tibio, que es mediocre, porque el gobernador es un hombre mezquino, mediocre, vulgar y oportunista, nos dice Monseñor John Cla en su comentario. Pilatos podríamos ver la figura contraria a lo que debería ser un verdadero legislador, alguien que detenga la autoridad. Diría que delante de una acusación, comprobado hasta qué punto esta acusación era real, haber examinado realmente deja muy claro, Angélico, que Poncio Pilato, en el mejor de los casos, daba serias dudas realmente el caso fuera digno de su interés. Está bien, en los evangelios, pícalo porque él es enemigo de César.
el pueblo azuzado por el Sinedrio, como nos cuentan los evangelios. Y si tú no lo matas, tú no eres amigo de César. Tiene el punto. O sea, es el gran problema de Poncio Pilato. Atención, Poncio es el apellido. En el Imperio Romano, el de apellido va adelante. Julio César, Julio era el apellido. César sería el nombre. Poncio era una importante familia. No es un cualquiera. Que tenía, digamos, fundadas expectativas de tener una carrera prolífica. Entonces, no. De mi carrera sacrifico cualquier cosa. Mi propia conciencia, sacrifico mi propio rol. Incluso tiene el auxilio, los sueños de su esposa, que no, que es un justo. No. Le interesa si es o no, si es o no es inocente. A Poncio Pilato le interesa la carrera de Poncio Pilato. Lo que tiene que hacer. Felizmente, él es instrumento del demonio, la cruel pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, nos recordaremos de él cuando recitamos el credo y padeció en tiempos de Poncio Pilato. Doctor Saúl, ¿cómo es el perfil psicológico de un tibio como es, en este caso, Poncio Pilatos? Porque es la imagen perfecta de los que van elaborando razonamientos, ¿no? Pero que se van tornando cada vez más confusos, tratan de adormecer su conciencia, tratan en el fondo de no ser ni muy calientes ni muy fríos. ¿Cómo vendría a ser ese perfil psicológico? Claro, en cierto sentido, Poncio Pilatos es más repulsivo, causa más repugnancia que un propio Anás, porque Anás tenía una convicción muy firme: yo voy a matar a este justo que puede ser el Mesías, pero lo voy a matar, voy a conservar mi poder y a él lo voy a aniquilar. En cambio, Poncio Pilatos es una persona que, como bien lo decía el hermano Fernando, no tiene convicciones firmes. La única convicción firme es que él quiere subir, quiere progresar. Pero, por ejemplo, la gente habría podido no dudar y matar a nuestro Señor, tener el odio satánico y asesino que tenía Anás. En cierto sentido, también se conmueve con la presencia de nuestro Señor. Roga, no le responde o no le responde, y él dice: oiga, no encuentro culpa en él. Deja, en cierto sentido, impactar por Cristo. Las advertencias de la mujer, como lo recordaba el hermano Fernando, que le decían no solamente que él era un justo, sino que no se metiera con ese justo. Él dudaba: vamos a ver si convencemos al pueblo, maten y lo azotamos, y con el azote ya calmamos la sed de sangre de este pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué va a azotar a una persona que usted acabó de no encontrar en él ninguna culpa? Pilatos es el figura referente, tiene convicciones porque lo único que le interesa es su estómago, su prestigio y su carrera. Y tiene la infelicidad de la veleta que gira en función del viento que más sople. Una vida sin rumbo, una vida tonta, una vida que cree que es feliz, pero al mismo tiempo aquel que no tiene convicciones, que no tiene principios, que no tiene un objetivo, termina sintiendo la fatuidad de su vida. Y termina, en este caso concreto, cometiendo el peor crimen de toda la historia. En este momento también podríamos pensar, porque en el relato del Evangelio Nuestra Señora no es nombrada, no está nombrada ahora, pero ciertamente ya estaba presente. Otra vez hay que recordar un principio muy importante cuando nos acercamos a la figura de Nuestra Señora en los Evangelios. Los Evangelios sabemos, porque está escrito, que no cuentan sino una parte mínima de lo que realmente hizo nuestro Señor cuando estaba presente en Palestina. Ahora, si de él no cuenta una parte mínima, nos podemos imaginar la cantidad de lagunas que hay sobre la actuación de Nuestra Señora. Entonces, los cristianos que somos devotos de ella, fidelidad a su papel actual en la Iglesia, pero también a amor y por esta consecuencia lógica, deducir su presencia en los diferentes aspectos de la vida. Entonces no podemos dejar de pensar que Nuestra Señora sí que tenía un papel en la vida, predicación, pasión y muerte de Cristo, que no aparece registrado por esta citación explícita que tiene los Evangelios sobre lo que pasó. Otro punto importante a recordarnos, que de aquí a poco veremos en la crucifixión cómo nuestro Señor entrega a la humanidad, en la persona de Juan, a los cuidados de su madre, o sea, la Virgen. Ahora bien, los teólogos nos dicen que ese papel de madre de la humanidad, la Virgen lo tomó no en ese momento de la cruz, sino que dijo: hágase en mí según tu palabra. En ese momento ella, en cuanto madre de la cabeza, que era Cristo, de todos los creyentes.
Lo de la cruz se dio la confirmación, explicitación, en la cual Cristo nombra, ahí sí, Madre como Madre de todos. Entonces, teniendo este principio claro, es obvio que Nuestra Señora, si bien que no estaría presente, no podría estarlo, tribunales de Anás, de Pilatos, de Herodes, ella estaba presente espiritualmente por este único amor que la unía con Cristo. Ella tuvo que amar, que dar, permitir la pasión de Cristo en la Anunciación, eso es lo que nos dicen los teólogos. En todos estos momentos ella místicamente, de una forma misteriosa, espiritual, estaría presente. Estaría rezando, que el arrepentimiento de San Pedro parte a las oraciones de la omnipotencia suplicante de la Virgen. Otra también que la obstinación, el rendimiento de Judas se debió a que él rechazó esta acción maternal de la Virgen. Bien, no tenemos palabras de ella, la ciencia de la fe, el buen espíritu, afirma que ella estaría presente espiritualmente, rezando, intercediendo por los creyentes. Pensar en eso, en que la conversión de San Pedro es fruto, como decíamos, de un reconocimiento de su insuficiencia y de un reconocimiento de la necesidad, de un reconocimiento de él, de la necesidad de la fuerza de Dios. También como lo decía el hermano Fernando, la Virgen, medianera universal de todas las gracias desde mucho antes. Y entonces las gracias bajan del cielo por ella, y es el cuello, cabeza, Cristo, vienen todas las gracias hacia el cuerpo que somos los hombres. La conversión de San Pedro también se debe a las gracias que vienen a través de ella, y podemos imaginar evidentemente que ella también pidió especialmente para San Pedro. Entonces eso es bonito. San Pedro es un hijo espiritual de la Virgen en el momento de su conversión. Bien, por Judas, ciertamente Nuestra Señora rechazó también esas gracias. Entonces, miedo, ¿no? Desde el fondo del corazón, un pedido a Nuestra Señora, Madre mía, pedid por mí, pedid para que todas las gracias que tú imploras para mí no sean rechazadas. En este momento, entonces, acabamos de pasar prácticamente la revista de todos los principales personajes que hoy nos gustaría pensar, que hoy nos gustaría un poquito, hablar sobre ellos. Entonces pasamos por Nuestra Señora, pasamos por San Pedro, pasamos por Judas, por Anás, por Poncio Pilatos y nosotros. Evidentemente es una muy buena meditación, un excelente examen de conciencia. ¿Dónde estamos? Aquí se aplica como por excelencia el principio de que nadie es buen juez en causa propia. De que si estamos implicados en un tema, no vamos a ser capaces de separarnos de esta protagonismo en la causa para poder juzgarlo rectamente de un modo distinto que lo haríamos si no estuviéramos implicados. Entonces, la tendencia humana, que es a la autojustificación, la tendencia humana, que es al pensar que lo que hacemos está bien porque lo hemos hecho nosotros, si lo hacemos nosotros está bien, principio psicológico universal, nos hace justamente observar la pasión y colocarnos en un nivel mundo, claro, pero vamos, yo creo que es más generalizado el decir, uy, pero qué horror por parte de Judas, que quería el prestigio social, dinero, quería el bienestar, tentaciones del desierto, ¿no? Bien, que nos hace decir, uy, pero qué barbaridad. Que decir, pero San Pedro, hombre, ¿cómo haces eso? Habría hecho, yo no habría negado a Cristo, ¿no? Yo no, porque yo soy fuerte, ¿no? Y horrorizarnos ante la tibieza, deseo de carrera política de un gobernador que en vez de seguir la justicia sigue su propia carrera, como es Ponce Pilatos, digamos, y bueno, ya es el colmo, o sea, el que tendría que haber reconocido como Cristo a Jesús, perdón, y es el principal propulsor de su muerte. Nos puede parecer que estos personajes harían de los horrores ante los cuales nosotros, nos sacudiríamos las sandalias, dice la imagen bíblica. Bien, yo pregunto a nuestros oyentes, no utilizo el condicional, sino una pregunta cronológica. No es que nosotros cuando hemos hecho de un Pedro que niega a Jesús, de una simple criada, ¿no lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida?
No hemos traicionado a Cristo por obtener un pequeño beneficio laboral, social, con unos simples amigos. Hemos preferido estar callados, hacer los Poncio Pilatos, mojar nuestras manos en la tibia agua de la imparcialidad. Visto a la Iglesia de nosotros siendo agredida verbalmente, siendo difamada, flagelada por aquellos que la odian. Pregunto, ¿no hemos sido algunas veces nosotros, hemos reconocido en la Iglesia o en Cristo aquella que nos ilumina y que nos conforta, pero no ser incómoda? Y hemos preferido seguir otro camino, aún sabiendo que el camino de la Iglesia o el camino de Cristo era el bueno, pero era incómodo. No, así no. Puede ser correcto, pero no es lo que me va a mí, no está de acuerdo a mi idea. Entonces, tenemos esta ocasión para hacer un examen de conciencia muy interior, reservado, pero claro. Nosotros a veces, como alguno de estos personajes, ¿no hemos sido acaso como la suma de estos personajes? Delante de esta pregunta, ¿hacemos como San Pedro y lloramos amargamente? Pidámosle a la Virgen. Ella es la que seguramente intervino en estas lágrimas que obtuvieron el perdón por el gravísimo pecado. Con San Pedro, seguramente lo va a poder con nosotros. Un correcto examen de conciencia debe identificar en las épocas de nuestras vidas, a veces como Judas, a veces como Pilatos, como Anás, a veces como Pedro traidor. Pondría la pregunta más bien diciendo, quisiera ser, ¿qué personaje de esos quisiera ser? ¿No? La Virgen. Y yo digo que yo querría ser Juan, ese débil, reconozco ese traidor, porque usted también fue traidor, porque todos los discípulos tenían que estar acompañando a Cristo durante la pasión. Pero así como Cristo le tenía un afecto especial a Juan, tenemos que concluir que ese afecto también era un afecto especial de la Virgen. Un afecto especial por su debilidad, por su carácter afectivo, digamos, no tan fuerte, por así decirlo, como el de Pedro, o tal vez como el de Judas. Reconociéndose débil, siendo necesitado de una madre, reconociendo que lo más importante que tenía en su ser es ese amor al Maestro Cristo, y seguramente amor a la Madre de Cristo. Lo dice en este momento ser un San Juan, esconderme debajo de su manto, que siga siendo objeto de ese amor, que no tenga otra gloria sino ser hijo de ella, para ser verdaderamente hijo de él. Yo pediría eso, personaje. Adecuado para un buen examen de conciencia. Y aquí Monseñor John Clark concluye justamente con estas palabras. Dice, tengamos un verdadero arrepentimiento de nuestras faltas, todo hecho de espíritu sobrenatural, al punto de pedir un corazón sincero que no es tanto el fruto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Y que nos ofrezcamos íntegros para abrazar una vida de virtud, de pureza, de humildad, de obediencia, en una palabra de santidad, y podamos así hacerle compañía a la Madre de Jesús al pie de la cruz. Comenzamos el siguiente segmento de este programa, que es la sección espiritualidad, donde exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy, como estamos justamente en este domingo de Pasión, viene muy apropiado conversar sobre el mal y cómo el mal se manifiesta, de acuerdo con lo que hemos visto en el segmento anterior, con un dinamismo incalculable. Pero también hay partes al respecto del mal que muchas veces nos chocan y que son también bastante inéditas. Doctor Saúl, ¿el mal existe, por supuesto, pero es una entidad o el mal es algo que justamente nosotros traemos como culpa propia del pecado original? Bueno, el mal en cuanto ser no existe, ¿no? El mal existe en el hombre malo, el mal existe en el ángel malo. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que un ángel de luz, Luzbel, portador de la luz, cómo es que un ángel que fue creado con todos los dones, no solo naturales, no solo es el mayor ser que salió de las manos de Dios, naturalmente hablando, sino que los ángeles también fueron creados en gracia? Así como nuestros primeros padres, Dios les dio la gracia santificante, es decir, esa vida divina dentro de ellos.
asimismo los ángeles. Y hay una regla del universo, por lo menos del universo angélico, y es que a mayor don natural, también mayor don de gracia. Entonces, la grandeza, la magnanimidad de Luzbel no la podemos imaginar. ¿Cómo es que un ser de esos se convirtió en lo horrendo, en el mentiroso, en el asesino, en el fautor del mal? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta que todos tenemos que hacer. Entonces, la explicación parte de un principio filosófico que no es tan complicado y que vamos a anunciar, y es la siguiente: el mal en sí no existe, el mal es una carencia de bien, es una ausencia de bien, es una falta de bien. Entonces, en determinado momento, Dios nuestro Señor le dijo a su ser perfectísimo, a Luzbel, que aceptara una cosa que parecía absurda. ¿Y era cuál? Que un ser naturalmente inferior, llámese la Virgen, porque en eso varían los teólogos, ¿no? Hay unos que dicen que la prueba que tuvo Luzbel es que la Virgen reinaría sobre los ángeles y por tanto reinaría sobre él. Hay otros teólogos que afirman que simplemente fue la revelación de la naturaleza humana de Cristo, de que Cristo, Dios, se iba a encarnar en un hombre y ese hombre regiría el universo. Lo cierto es que era algo, entre comillas, absurdo. ¿Por qué? Porque un ser inferior regiría sobre ese ser gigantesco. Era, entre comillas, absurdo, pero no era enteramente absurdo. ¿Por qué? Porque él tenía que tener claro que el principio que regía el universo, que le daba orden al universo, no era el principio de la dignidad de los seres, sino el de la obediencia a Dios, autor de él, autor de todas las maravillas. Entonces, en ese momento, Dios lo prueba, le pide que haga un esfuerzo para entender algo y para aceptarlo. Evidentemente, esfuerzo en términos humanos, ¿no? Porque los ángeles no hacen esfuerzo en esos términos. Y él, que era llamado en ese momento a ejercer un bien, a usar su razón bien, y es decir, acepto eso que de pronto no me es tan comprensible por mi razón en cuanto que ese ser inferior me gobierna, pero sí es comprensible que quien me lo mande, quien me lo ordene, quien me lo dice, tiene que ser obedecido, tiene que ser aceptado. El que tenía que haber realizado ese bien, no lo realizó. Y ahí obró mal, porque no alcanzó ese bien. Y entonces no alcanzó ese bien, hubo carencia de bien, y ahí nace el mal en él, y él incita al mal a nuestros primeros padres. Y bueno, podemos titularlo malamente como el autor del mal en el mundo. Entonces, en ese sentido, el mal no tiene una entidad, el mal es una carencia de bien, es una ausencia de bien. Un asesino es quién? Es alguien que no hizo un bien, no respetó la vida. Un ladrón es quién? Es alguien que no respetó la propiedad ajena, que no cumplió el bien de practicar el mandamiento de no robar. Entonces, en ese sentido, el mal es limitado. En cambio, el bien es infinito, porque el bien es Dios y nosotros, que somos finitos, pero también podemos caminar hacia el infinito, es practicando bien tras bien y tras bien. Por eso el mal también es feo, porque la belleza es el esplendor del bien. Y la maldad, por ser carencia de bien, carece de ese esplendor del bien, y por eso el mal fundamentalmente es feo. Y esas cosas supuestamente bellas que son malas, son supuestamente bellas, no son realmente bellas, porque en el fondo es un brillo falso de una carencia de bien. Bueno, y ahí nos podríamos extender mucho. Pero entonces en el corazón humano, tan delicado, pero al mismo tiempo, vamos a decir, si al ángel, que era el ángel, le fue posible transformarse en semejante extremo de actitudes horrendas y de mal, ¿cómo se da entonces en el corazón humano? Nosotros tenemos evidentemente esa capacidad. No es una cuestión de información, sino es una cuestión de elección, el mal. Bueno, el mal también se presenta como un aparente bien, ¿cierto? Entonces, el demonio, Se podría decir que es el peor de los males, ¿no? El aparente bien. y comúnmente así nos lo presenta el demonio, así nos lo presentan nuestras malas pasiones. Es un aparente bien. Entonces, por ejemplo, me gustan mucho los autos, o me gustan mucho los modelos de autos, los carritos chiquitos. Y entonces va el niño a una juguetería y ve un modelito de auto que especialmente le gusta. Y en ese momento se le plantea la disyuntiva. No tengo dinero, pero puedo robarlo sin que nadie se dé cuenta. Entonces, es un aparente bien, es algo que a él le agrada y cuya posesión lo atrae, y seguramente aupado, ayudado por el demonio, siente la tentación de sustraerlo. Alguien diría, no, está obteniendo un bien. Sí, es un aparente bien el obtener ese carrito, pero en el fondo está quebrando una ley superior que le exige que pague o que respete la propiedad ajena. Entonces, ese aparente bien en ese momento también se está chocando con la voz de la conciencia que le dice, oiga, hay un bien superior, y es el respeto de la propiedad, que es el respeto de un orden superior.
Entonces, ¿por cuál va a optar? ¿Usted va a optar por ese aparente bien, que en el fondo es un mal, o va a optar por el bien superior? Y eso es la disyuntiva de toda vida humana, a todo momento, con las tentaciones y con todas las solicitaciones del pecado, ¿no? En el corazón nuestro, antiguamente no pasaba eso. Con nuestros primeros padres, antes del pecado original, no pasaba eso. Ellos no tenían la inclinación fuerte a robarse una propiedad ajena, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en esos términos. O ellos no tenían una inclinación constante a desobedecer a Dios. Pero en el momento que se les presentó la oportunidad, el diablo empieza a ponerles oropel, les empieza a decir que ellos, en el fondo Dios lo que quiere es que no sean como Él, etcétera, y ellos, pero esa inclinación fuerte y constante no la sentían. Hoy en día la tenemos, y bueno, contra ella tenemos que luchar. Ahora, se podría decir que en el mundo contemporáneo una de las cosas que más nos arrastra al mal es justamente esa posición intermedia, que bueno, de repente no me ven, o bueno, de repente nadie se da cuenta, o por qué tenemos que elegir el máximo cuando se puede quedar al 50%. Y eso justifica muchas veces nuestras faltas. Sí, es claro, o sea, esa es la tentación de la mediocridad. Pilatos, comentábamos, él dudó, él quiso liberar a Cristo, pero él tenía que haberlo hecho, no haberle pedido permiso a los judíos, él tenía que haber dicho, oiga, mi cargo, que es en el fondo una concesión del poder divino, exige que yo cumpla la ley como ella es. Y la ley es una ley escrita, pero también es una ley natural. La primera ley natural es que yo tengo que practicar el bien y evitar el mal. Y él se daba cuenta que condenar a ese justo era practicar el mal. A él nadie le tenía que enseñar que había una ley que no podía condenar a un justo. Esa ley está en el fondo de todo corazón. Y él, por el contrario, no asumió ese principio de una manera firme, férrea, enfrentando el prestigio, enfrentando las maledicencias de los fariseos que podían ir a quejarse con el César de que él no estaba cumpliendo sus leyes, etcétera. Prefirió congraciarse con una ley inferior, y es la ley del estar bien, estar tranquilo sin problemas, y no aceptar y no ejercer el bien mayor, que era el bien de esa ley que está en el fondo de todo corazón, que dice, debo hacer el bien y evitar el mal. Y en este caso concreto era absolver al justo. Es la mediocridad. Entonces, doctor Saúl, podríamos decir que la punta de lanza a veces de nuestra meditación, o quizás en este momento de nuestras meditaciones sobre la Cuaresma y sobre la Semana Santa, pasan entonces por la necesidad de la integridad. Sí, una integridad que cuesta, evidentemente, no nos vamos a engañar. Una integridad que cuesta, ¿por qué? Porque tenemos esa inclinación al mal del pecado original. Pero una integridad que al final es la habitación en un paraíso de paz interior. Porque imaginemos simplemente que Adán y Eva no hubieran cedido a esa tentación de poder y de desobediencia a la que se dieron. Imagínense cómo ellos hubieran vivido en ese relacionamiento con Dios que ya tenían. Porque no era que ellos no hubieran percibido ya lo que era el vivir con Dios, el vivir habitados de Dios, el vivir en unión y en conversación con Dios, ¿no? Dios bajaba todas las tardes a conversar con Adán. ¿Y cómo eran esas conversaciones? Seguramente Dios enseñándole las maravillas que estaban en el paraíso terrenal, qué significaba cada una de ellas, y seguramente Dios anunciándole lo que iba a ser la felicidad eterna en el cielo empírico y en el cielo celestial. Y ya tenían esa felicidad que da ese contacto fuerte con Dios. En determinado momento viene la tentación, viene el engaño de la serpiente, viene el deseo de ser como dioses. Y caen, y hasta hoy en día sufrimos las consecuencias. Entonces nos debe mover a practicar la integridad, que no es fácil, es saber que quien vive en la integridad tiene ese contacto frecuente, fluido, constante, intenso con Dios, que da la verdadera felicidad. Y esa es justamente la fuente de nuestra espiritualidad y la fuente de la felicidad también en esta tierra y seguramente en el cielo. Wow, tenemos el confesionario, ¿no? Porque a veces no somos lo que deberíamos ser. Pero ahí está el confesionario. El confesionario puede ser visto justamente como un tribunal donde pagamos nuestras faltas. Pero también puede ser visto como la redención aplicada, como la puerta a ese paraíso ya aquí en esta tierra, que es el paraíso de la unión con Dios. Y fuente de vida. Muy bien, muy bien. Entonces con esto terminamos esta sección de espiritualidad y en breve retornamos con la siguiente sección del programa.
Pasamos ahora al tercer segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas de nuestros panelistas. La primera pregunta que nos ha llegado es: ¿cuál es el mejor sacrificio que podemos adoptar durante el tiempo de la Cuaresma? Bueno, sacrificio es algo que nos cuesta, es algo que nos duele y que hacemos porque es nuestro deber, por un objetivo más alto. Y en este caso, en Cuaresma, tiempo penitencial, estamos llamados a hacer penitencia, a hacer sacrificios en vistas del sacrificio mayor que vamos a conmemorar al final de la Cuaresma, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario, en la cruz, la obra de la redención. Entonces cada uno puede examinarse a sí mismo. Me cuesta la vida de piedad, me cuesta rezar, me cuesta instruirme en materia religiosa, me cuesta todo lo que se refiere a la participación en los oficios divinos. A veces no voy a Eucaristía como lo dominical como me obliga la iglesia. Bueno, las principales obras son las obras espirituales. Y las principales obras espirituales para nosotros son las que tienen que ver con nuestra salvación. Entonces, si eso nos cuesta sacrificio, tenemos que pedirle a Dios en esta Cuaresma que nos dé el hábito de una vida de piedad seria, profunda y constante. Pero hay personas que no, hay personas que por el contrario la vida de piedad les es muy fácil, son muy devotos, pero por ejemplo el bolsillo les duele. Resulta que una cosa que cuesta al hombre es dar de sí, y dar de sí implica también dar de su bolsillo. Entonces esta es época para la caridad, para la limosna. Siempre hay gente alrededor de nosotros con necesidades materiales que precisan ser atendidas, y ahí está ese sacrificio que también nos es ofrecido por la Madre Iglesia. Están las obras de misericordia espirituales y corporales, que son también obras de misericordia propias a desarrollar en este tiempo de Cuaresma. Entonces, ¿cuáles son las obras de misericordia corporales? Visitar a los enfermos. Tenemos un familiar enfermo que hace rato no visitamos, con quien tenemos un cierto deber de caridad, vamos a visitarlo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, ¿no? A veces es también un familiar que sabemos que por estos tiempos va a venir a nuestra ciudad. ¿Por qué no incomodarnos un poco y ofrecerle nuestras estancias, nuestra casa para que se aloje? Están las otras obras de misericordia corporales: vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Se incluye dentro de esta última obra de misericordia visitarlos. Y están las obras de misericordia espirituales, ¿no? Más importantes que las corporales, porque el espíritu es más importante que la carne. Enseñar al que no sabe. De pronto tuvimos una formación religiosa especial, y esa formación religiosa no la usamos en beneficio de los demás. Resulta que en la parroquia necesitan catequistas. Bueno, podemos hacer el sacrificio de ofrecernos como catequistas en la parroquia. Dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos, por los difuntos. Es el conjunto maravilloso de obras de misericordia espirituales. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que más nos cuesta y que podríamos desarrollar en esta Cuaresma, realizar en esta Cuaresma? Consultemos con nuestra conciencia, consultemos con Dios, y sepamos que si Cristo murió por nosotros, Él también quiere que nosotros demos nuestra cuota de sufrimiento en beneficio de los hombres, y también para completar la obra de la redención. Clarísimo, doctor Saúl, realmente muy apropiado todo esto, y esperamos entonces que nuestros oyentes se beneficien muchísimo con estos puntos que les van a ayudar a expandir justamente en la idea de sacrificio, que también es un crecimiento espiritual en todo momento. La siguiente pregunta
Continuando un poco con el programa anterior, donde ya dimos algunas indicaciones, alguien nos pregunta, ¿está mal usar tatuajes? ¿Y si el tatuaje es una imagen de la Virgen o de los santos? Bueno, a ver, es un problema actual, es un problema difuso y hay que hacerlo con bastante delicadeza. ¿Por qué? Si bien es cierto que uno se puede tatuar cosas bonitas, pues como estamos hablando de una imagen de la Virgen, una imagen de un santo, no hay duda alguna, y hacerlo por una causa de devoción, para mostrar, pues eso, así como otros se tatúan cosas relacionadas con el deporte o similares, pues nosotros queremos, por nuestro lado, mostrarlo de manera semejante, unos valores más espirituales, por lo tanto sería un tatuaje con buena intención. Si bien que hay sitios como zonas de África o zonas de la India donde es tradición que los cristianos se tatúen cruces en la frente o en la mano, pero con la finalidad de mostrar públicamente su fe y no poder esconderla, pensando que son zonas donde tradicionalmente ha habido contrastes con la pertenencia cristiana. También es cierto que se conoce vínculos bastante intensos entre el tatuaje y ciertas prácticas que se definen plenamente satánicas, o sea, de sujeción al demonio y demás. Existe esto, o sea, es conocido por parte de exorcistas. El padre Gabriel Amorth, en concreto, tiene varios escritos, entrevistas sobre el tema. Entonces, existen las dos hipótesis. Un tatuaje puede ser un signo de consagración o de culto al demonio, más o menos explícito, porque claro, no es lo mismo tatuarse un demonio que un dragón, que una paloma o que la Virgen Inmaculada. Desde luego no es lo mismo. Pero, por otro lado, también puede significar, se está haciendo sobre un motivo, digamos, devocional. Hay que considerar que la Iglesia, quitando estos lugares que estamos hablando, África, India, donde el tatuaje tenía un valor de testimonio indeleble de la propia pertenencia cristiana, la Iglesia nunca ha mandado, desde luego, o simplemente ha recomendado el tatuaje. Entonces, quiero mostrar a los oyentes que el tema no es sencillo. No se puede decir, no, el tatuaje es una cosa buena. Si representa a la Virgen, sí. No es tan sencillo, pero en todo caso lo que es más o menos obvio es que si el tatuaje lo que está representando es una cosa que se puede asimilar al demonio, pues es un problema, porque estamos llevando con nosotros una realidad, una especie de amuleto que nos relaciona con realidades que no son Dios. Eso en el mejor de los casos. Por lo tanto, todo aquel tatuaje que no sea explícitamente cristiano, debe ser mirado con sospecha, con desconfianza, porque es conocido, de hecho en páginas web hay gente que por moda se tatúa símbolos de lenguas orientales, chinas o japonesas, que dice auténticas tonterías, y la persona lleva tatuada una tontería. Quien dice tontería con lenguajes orientales puede decir blasfemia con lenguaje simbólico o artístico. Por lo tanto, si no conocemos lo que nos estamos tatuando, tenemos un riesgo real de estar haciendo una cosa que no queremos hacer. Entonces, yo creo que esa sería la actitud dentro de la hipótesis de hacer o no hacer tatuaje. Aunque fueran siempre símbolos florales o demás, yo diría que teniendo este riesgo, la opción más segura es no hacerlos, desde luego. ¿Que ya los tenemos porque lo hemos hecho por algún motivo? Pues ahí habría realmente, yo sugeriría que la persona se pusiera en contacto con un director espiritual que esté al tanto de esta realidad. En principio, aquellos que están relacionados propiamente con el ministerio del exorcismo, y ver la hipótesis de borrar este tatuaje, que si bien son procesos que no son sencillos, se pueden hacer, o ver otra vía. Pero me parece que el tatuaje en cuanto tal nunca se puede considerar como una decoración, como puede ser un pendiente o como puede ser un collar. Es complicado. Es una situación complicada porque se queda ahí. Entonces, como nos hayamos equivocado, vamos a llevar las consecuencias con nosotros bastante tiempo. Una cosa similar son los piercing. Ya los piercing ya es mucho más complicado encontrarles una relación cristiana, porque el piercing no deja de ser una mutilación. Aunque sea pequeña, es un daño producido al cuerpo. Si es por un motivo de moda, pues ahí pasa a ser propiamente lo que se considera una frivolidad. Es una actitud que no es propia del cristiano, el ser frívolo. Si se hace como un culto, si se hace como un significado religioso, desde luego cristiano no es. Por lo tanto, si no es cristiano, nos aproxima del enemigo, del demonio. Por lo tanto, en el piercing se podría decir todavía
con mayor razón que son muy peligrosos y nos están aproximando a una realidad que nos aleja de la de Cristo. Todo esto, estoy diciendo, no es una opinión mía personal, sino es el resultado de lectura y consulta con distintos sacerdotes que están alrededor del tema de los exorcismos, del misterio del exorcista. Por lo tanto, se puede decir que hay que tener mucho cuidado y desconfianza en todo el fenómeno de los tatuajes. Pasamos entonces a la parte de las sugerencias de la semana, donde recomendamos una website, un libro, un podcast que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas, de los oyentes y de quienes se puedan beneficiar. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda? Me gustaría recomendar, don Gustavo, a nuestros escuchas un libro muy interesante, también del querido padre dominico fallecido Antonio Rollo Marín, que se llama Teología de la Salvación. Es uno de los últimos libros, así por así decir, manuales teológicos que él escribió. Después él vino con libros más pequeños para popularizar el conocimiento teológico magnífico que él tenía. Y es un libro que habla de las postrimerías del hombre, que profundiza desde la teología, pero una teología muy accesible a todo lector, lo que es el juicio, la muerte, el juicio y el destino eterno, cielo, infierno o purgatorio, ¿no? Entonces es un libro muy interesante y ya sabemos que quien piensa en sus últimos días tiende a no pecar. Entonces él nos muestra qué es lo que quiso decir Jesús con cielo, los diferentes cielos que existen, ¿cierto? ¿Qué quiso decir Jesús con infierno? La realidad teológica del infierno, que no es una entelequia abstracta, que no es una mera situación incómoda, ¿no? Él profundiza desde la teología lo que es eso. Entonces es un libro que recomiendo a los lectores. Y con esto entonces llegamos al final de este programa de lo inédito sobre los evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, y nos despedimos entonces de los oyentes hasta la próxima semana. El hermano Fernando tuvo que salir porque tenía justamente una vía crucis que estaba organizada en Roma y él era responsable, por tanto tuvo que salir en el medio. Pero doctor Saúl, le agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy y lo esperamos en breve, de aquí a una semana, si Dios quiere. Muchas gracias, don Gustavo, y a todos nuestros escuchas, una santa, feliz y profundamente vivida Semana Santa. Salve María entonces. Salve María.